La pregunta de siempre, ¿qué tan bueno era Michael Jordan? Cuando hablamos de la NBA, hay nombres que siempre aparecen en la mesa, pero hay uno que se alza por encima de todos los demás, Michael Jeffrey Jordan. Un tipo que no solamente cambió la liga, sino que cambió la forma en la que entendemos el baloncesto. Y antes de arrancar con esta historia, ya sabes, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque aquí no maquillamos nada. Te lo contamos como fue, sin filtros, directo al grano, y con los detalles que pocos se atreven a decir. Además, ahora puedes unirte como miembro del canal para tener acceso a contenido exclusivo, ventajas especiales y convertirte en parte de esta comunidad que respira NBA las 24 horas del día. Ahora sí, vamos a lo que importa. Michael Jordan no era simplemente un jugador de básquet, no. Jordan era un fenómeno. Era un depredador en la cancha, un tipo que salía con una mentalidad asesina y con la capacidad de destrozar a cualquier rival. Lo curioso es que, al inicio, nadie sabía realmente lo que iba a convertirse. Llegó a la NBA en 1984, con unos Chicago Bulls que eran prácticamente irrelevantes, un equipo del montón, perdido en la mediocridad. Pero Jordan los transformó en la franquicia más reconocida del planeta. Lo primero que impactaba de Jordan era su estilo de juego. Volaba. Literalmente parecía que desafiaba las leyes de la gravedad. Por eso mismo nació el famoso término Air Jordan. Nadie había visto algo así. Un tipo que se elevaba y parecía quedarse suspendido en el aire mientras todos los demás caían. Esa estética cambió para siempre la manera en que se consumía el básquet. No era solamente ganar, era ganar con estilo, con espectáculo. Pero la grandeza de Jordan no estaba solo en la forma en la que jugaba, sino en su mentalidad. El tipo era un enfermo de la competencia. No aceptaba perder en nada, ni en un entrenamiento, ni en un juego amistoso, ni siquiera en un simple juego de cartas. Y esa obsesión se traducía en la cancha. Cada partido era una guerra personal. Cada rival era una presa. Y lo más impresionante es que Jordan tenía un talento tan brutal que ni las lesiones, ni las críticas, ni la presión podían frenarlo. Cuando muchos se rompían mentalmente, él se hacía más fuerte. Por eso se convirtió en un ícono no solo del deporte, sino de la cultura mundial. Jordan era básquet, era espectáculo, era ambición, era éxito. A lo largo de este video, vamos a desmenuzar la grandeza de Michael Jordan. Sus números, sus momentos más salvajes, la manera en que cambió la liga. ¿Y por qué? Aunque han pasado décadas desde su retiro, todavía lo consideramos el más grande de todos los tiempos. Prepárate, porque esta es la historia de lo que significó ser Michael Jordan. Cuando Michael Jordan llegó a los Bulls en 1984, el equipo estaba en ruinas. Chicago no era un destino atractivo. No tenían historia de éxito. No tenían una base de fanáticos que llenara la arena. Y mucho menos eran considerados una amenaza real para las potencias de la época. Pero lo que nadie esperaba era que un joven de Carolina del Norte iba a convertir ese caos en la dinastía más temida de la NBA. Desde el primer día, Jordan dejó claro que no había llegado a ser uno más. En su temporada de novato, promedió más de 20 puntos por partido, y la liga entera se dio cuenta de que algo especial había nacido. No era solamente que anotara, era la forma en que lo hacía. El tipo se elevaba sobre defensores más altos, más fuertes, y simplemente los hacía ver como amateurs. El impacto fue inmediato. Chicago pasó de ser un equipo del montón a llenar arenas, solo para ver a Jordan volar. La NBA, que en ese momento estaba buscando nuevas figuras que tomaran el relevo de Magic Johnson y Larry Bird, encontró en Jordan al heredero perfecto. El show estaba garantizado cada noche que jugaba. Pero ojo que no todo fue glamour. En los primeros años, Jordan chocó una y otra vez contra murallas que parecían imposibles de derribar. Los famosos Bad Boys de Detroit se convirtieron en su pesadilla. Isaiah Thomas, Bill Laimbeer y compañía inventaron las llamadas Jordan Rules, un sistema brutal diseñado para frenarlo a golpes, literalmente. Cada vez que intentaba entrar a la pintura, lo derribaban sin piedad. Y aún así, Jordan se levantaba, partido tras partido, con la misma mentalidad. ¡Me van a golpear!
pero yo voy a ganarles. Esa etapa forjó al Jordan que después dominaría el mundo. En lugar de quebrarse, se fortaleció, se obsesionó con el gimnasio, aumentó músculo, trabajó su físico hasta el límite. Ya no era solo un joven que volaba, ahora era una máquina diseñada para ganar. Y cuando finalmente superó a los Pistons a principios de los 90, el mundo entendió que había nacido una leyenda. Y ahí empezó la verdadera dinastía. Jordan llevó a los Bulls a conquistar 6 campeonatos de la NBA en 8 años. Repito 6 títulos, 2 three-peats. Algo que ni siquiera las estrellas más grandes habían conseguido con esa consistencia. Cada final era un espectáculo, y Jordan siempre estaba a la altura. Nunca perdió una final. 6 jugadas por el campeonato, 6 victorias, 6 premios de MVP de las finales. Eso es algo que define a Jordan mejor que nada. Cuando las luces estaban más brillantes, él siempre respondía. Nunca se achicaba, nunca se escondía. Podía estar lesionado, enfermo, agotado. No importaba. Recordemos ese famoso Flu Game contra Utah Jazz, donde jugó con fiebre y aún así destrozó a sus rivales. Ese partido se convirtió en una leyenda por sí solo. Una muestra de que la grandeza no es solo talento, sino carácter, resistencia y una voluntad indomable. Pero Jordan no solo ganaba partidos. Jordan vendía. Su marca personal revolucionó la NBA. Las Air Jordan no eran simples zapatillas, eran un símbolo de estatus, de rebeldía, de estilo. Millones de personas en todo el mundo empezaron a seguir la NBA gracias a él. La globalización de la liga, el salto a mercados internacionales, todo eso tuvo como punta de lanza a Michael Jordan. Era más que un jugador, era un fenómeno cultural. Y lo más salvaje de todo es que Jordan no necesitaba redes sociales para convertirse en la figura más famosa del planeta. En una época sin Instagram, sin Twitter, sin TikTok, logró ser una de las personas más reconocidas en cualquier rincón del mundo. Eso te habla de la magnitud de su impacto. A donde fueras, Jordan era sinónimo de básquetbol. Michael Jordan no solo jugaba al baloncesto, lo reinventaba. Su estilo dentro de la cancha era tan brutalmente dominante que obligó a toda una generación de jugadores y entrenadores a cambiar la forma de entender el juego. Cuando Jordan estaba en la cancha, sabías que en cualquier momento podía tomar el balón y destruirte. Su primer paso era letal, su salto parecía desafiar la gravedad, y su instinto asesino lo hacía diferente a cualquier otro. Jordan no jugaba por jugar, jugaba para humillar, para dejar claro que nadie estaba a su nivel. En los 90, la NBA se convirtió en el espectáculo global que conocemos hoy, y gran parte de eso fue por Jordan. Los ratings televisivos se dispararon, los estadios se llenaban cada noche, y todos querían verlo, ya fuera para aplaudirlo o para odiarlo. No había punto medio. Michael Jordan era el villano o el héroe de cada historia. Y lo que más impactaba era su consistencia. Años tras año, temporada tras temporada, Jordan entregaba el mismo nivel de excelencia. No había lugar para excusas. Si estaba en la cancha, lo daba todo. Y esa mentalidad obsesiva también lo hacía difícil de soportar para algunos compañeros. Era exigente, duro, incluso cruel en los entrenamientos. Pero esa presión convirtió a los Bulls en una máquina imparable. Cuando analizas a Jordan, te das cuenta de que no era solo talento físico. Claro, tenía un salto vertical impresionante y una coordinación perfecta, pero lo que realmente lo separaba del resto era su mente. Su capacidad para concentrarse en los momentos más críticos, para elevar su nivel cuando todos los demás flaqueaban. Esa mentalidad de nunca perder lo hizo prácticamente invencible en las finales de la NBA. Los rivales lo sabían. Muchos jugadores de esa época reconocen que antes de enfrentarse a los Bulls ya sentían que iban a perder, simplemente porque Jordan estaba en la cancha. Esa es la definición de dominio absoluto. No solo ganarte físicamente, sino derrotarte mentalmente antes de que el partido empezara. Un ejemplo claro fue la final contra los Portland Trail Blazers en 1992. Clyde Drexler era considerado por muchos como el rival directo de Jordan, un escolta con habilidades similares. ¿Qué hizo Jordan? Salió al primer partido de la serie y anotó 6 triples en una mitad, algo que no era parte de su juego habitual. Y después, en uno de los gestos más icónicos de la historia,
Se encogió de hombros mirando al público como diciendo: «Ni yo me lo creo, pero soy tan bueno que puedo hacer lo que quiera». Ese gesto quedó inmortalizado y reflejaba lo que era Jordan, un showman capaz de hacer lo imposible y divertirse en el proceso. Otro momento clave fue la final contra los Suns en 1993, frente a Charles Barkley. Jordan promedió más de 40 puntos en la serie, un nivel de producción ofensiva jamás visto en unas finales. Era como si hubiera decidido: «Ok, nadie aquí puede detenerme, así que voy a destruirlos por completo». Y lo hizo. Esa capacidad de subir su nivel cuando más importaba es lo que hace a Jordan único. Porque sí, hubo grandes anotadores, hubo grandes campeones, pero nadie combinó ambas cosas de manera tan perfecta. El dominio de Jordan fue tan grande que los equipos rivales empezaron a perder la esperanza de construir dinastías. Los Knicks, por ejemplo, tenían un equipo sólido, con Patrick Ewing liderando. Los Pacers contaban con Reggie Miller y un grupo competitivo. Los Cavaliers tenían talento, pero año tras año, todos chocaban contra el mismo muro: Michael Jordan. Lo que hacía aún más impresionante su legado es que incluso cuando se retiró por primera vez, en 1993, el vacío que dejó se notó de inmediato. La NBA perdió a su rostro principal, a su estrella más grande. Y cuando regresó en 1995, lo hizo con una sola frase: «I'm back». Dos palabras que sacudieron al mundo del deporte y que anunciaron que la pesadilla para sus rivales estaba lejos de terminar. Su regreso culminó en el segundo three-peat de los Bulls, coronado por ese famoso tiro contra los Utah Jazz en 1998. Esa jugada, en la que Jordan dejó atrás a Byron Russell y encestó el tiro que selló el campeonato, es probablemente la definición más pura de su carrera. Clutch, elegante, decisivo, una imagen congelada en la memoria de cualquier fanático del baloncesto. Michael Jordan no solo fue bueno, fue el mejor porque lo hizo todo. Ganó, dominó, inspiró, vendió y transformó el básquetbol en un espectáculo global. Hablar de Michael Jordan es hablar de alguien que trascendió las fronteras del deporte. Su impacto no se limitó a la cancha, porque su figura se convirtió en un fenómeno cultural, económico y social. Fue el primer jugador de básquetbol en convertirse en una marca mundial, un ícono que llevó el deporte a lugares donde nunca antes había llegado. Jordan no solo era un jugador, era un producto global. La asociación con Nike y la creación de la línea Air Jordan transformaron la forma en la que los atletas interactuaban con las marcas. Antes de él, los patrocinios existían, pero eran modestos. Después de Jordan, el concepto de deportista estrella cambió para siempre. Las zapatillas Air Jordan no eran solo calzado deportivo, eran un símbolo de estatus, estilo y pertenencia cultural. El fenómeno fue tan grande que incluso quienes nunca habían tocado un balón querían un par de Jordan. La gente hacía filas interminables y en muchos casos se crearon subculturas enteras alrededor del calzado. Hoy en día, décadas después de su debut, las Air Jordan siguen siendo de las zapatillas más vendidas del mundo. Eso demuestra la magnitud de su legado fuera de la cancha. Pero Jordan no solo impulsó la moda, también ayudó a globalizar el baloncesto. Antes de él, la NBA era principalmente un espectáculo estadounidense. Con Jordan como la cara de la liga, la NBA empezó a transmitirse en cientos de países, atrayendo a millones de nuevos fanáticos. El Dream Team de los Juegos Olímpicos de 1992 fue un punto clave. Jordan, junto con otras leyendas como Magic Johnson, Larry Bird y Charles Barkley, mostró al mundo el poder absoluto del baloncesto estadounidense. Ese equipo fue tan dominante que no solo arrasó en la cancha, sino que inspiró a futuras generaciones de jugadores internacionales a perseguir el sueño de la NBA. Gracias a esa expansión, jugadores como Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Manu Ginóbili, Tony Parker y muchos más reconocen que crecieron viendo a Jordan y soñando con emularlo. En otras palabras, Michael fue el embajador involuntario del baloncesto en todo el planeta. Su influencia también llegó a la cultura popular. Jordan protagonizó comerciales memorables, como la serie junto a Bugs Bunny, que luego inspiró la película Space Jam. Esa cinta no solo fue un éxito de taquilla, sino que convirtió a Jordan
en una superestrella más allá del deporte, en alguien que podía llenar cines del mismo modo que llenaba estadios, en la música, el cine, la moda, la publicidad. El nombre de Michael Jordan estaba en todas partes. Y con eso, su imagen se convirtió en sinónimo de excelencia, de ser el mejor. Cuando alguien quería expresar que algo era el máximo nivel, decía, ¿es el Jordan de esto? ¿O es como Michael Jordan en lo suyo? Ese nivel de comparación demuestra cómo se convirtió en un referente universal de grandeza. Otro aspecto importante fue su mentalidad, que con el tiempo se popularizó como una filosofía de vida. La Mamba Mentality de Kobe Bryant fue heredada en gran parte de Jordan. El mensaje era claro: disciplina, exigencia y una competitividad feroz podían llevarte a la cima. Esa forma de pensar trascendió el baloncesto y empezó a aplicarse en los negocios, en el arte y en cualquier ámbito en el que la gente buscara ser la mejor. Hoy en día, incluso décadas después de su retiro, Jordan sigue siendo considerado por muchos el estándar máximo del baloncesto. Y no es solo por las estadísticas, que ya de por sí son impresionantes, sino porque cambió lo que significaba ser una estrella. Sin Jordan, probablemente la NBA no sería lo que conocemos ahora. Una liga global, con jugadores multimillonarios y con una influencia cultural que llega a todos los rincones del mundo. Jordan no fue simplemente bueno, fue revolucionario. Creó un molde que todos los que vinieron después intentaron seguir. Desde LeBron James hasta Stephen Curry, todos crecieron bajo su sombra, inspirados por lo que él demostró que era posible. Ahora llegamos a la gran pregunta. ¿Fue Michael Jordan el mejor jugador de todos los tiempos? Muchos argumentan que sí, y tienen razones de sobra. Sus 6 campeonatos sin perder ninguna final, sus 5 premios MVP, sus 10 títulos de máximo anotador, sus récords en playoffs y su dominio absoluto durante más de una década lo colocan en un pedestal casi intocable. No solo ganaba, lo hacía con un estilo dominante y en una era plagada de rivales legendarios como Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Karl Malone. Patrick Ewing y Masmune Jordan siempre aparecía en los momentos más importantes. Cuando los Bulls más lo necesitaban, él respondía. Sus tiros decisivos, como el famoso The Shot contra Cleveland o su último lanzamiento con Chicago en 1998, quedaron grabados como momentos eternos del baloncesto. Jordan no solo era grande, era clutch, alguien que convertía la presión en motivación. Por otro lado, algunos ponen en la mesa a jugadores como LeBron James, que con su longevidad, versatilidad y capacidad para llevar a equipos mediocres a las finales, ha creado un debate interesante. Otros recuerdan a Kareem Abdul-Jabbar, dueño del récord histórico de puntos durante casi 4 décadas, o incluso a Bill Russell, con sus 11 campeonatos. Pero lo que diferencia a Jordan no son solo los números, sino la sensación que dejó en la NBA y en quienes lo vieron jugar. Su nivel de competitividad era tan alto que intimidaba a rivales y contagiaba a compañeros. Era un depredador en la cancha. Si estabas frente a él, sabías que haría todo lo posible por destruirte. Y lo lograba. Además, Jordan fue perfecto en su narrativa. Entró como una joven promesa. Sufrió derrotas dolorosas frente a equipos como los Pistons. Se levantó, dominó la liga, conquistó el mundo, se retiró en la cima, volvió para ganar más. Y finalmente cerró su carrera con un último tiro inolvidable. Es la historia de un héroe deportivo que parece sacada de una película. Por eso, cuando hoy hablamos de grandeza, Michael Jordan sigue siendo la vara con la que se mide a todos los demás. Quizás algún día otro jugador supere sus récords, quizás alguien logre un impacto similar, pero la huella que dejó Jordan es tan profunda que será casi imposible borrarla. En conclusión, Michael Jordan no solo fue bueno. Fue, para muchos, el mejor de todos los tiempos. Un competidor implacable, un ícono cultural y una leyenda que transformó la NBA en lo que conocemos hoy. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Michael Jordan es realmente el GOAT o LeBron James ya lo superó? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu opinión. Si disfrutaste este recorrido por la grandeza de Jordan, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre la historia de la NBA y sus leyendas. Comparte este video con tus amigos y demuestra que tú también eres parte de los que aman este deporte, porque aquí, cada semana,
Seguimos recordando por qué amamos tanto el baloncesto.